Dios te bendiga, aquí el pastor Carlos Armando, aquí nuevamente para hablar de mi libro Es por Gracia, un camino hacia la voluntad del Padre. Quiero hablarte del capítulo 5, especialmente comenzando yo hablo de Pedro y la iglesia de los Hechos, la primera iglesia. Y menciono lo siguiente, menciono que en la iglesia de los Hechos, Pedro, a pesar de que ser el primer pastor, tuvo sus comienzos, serios problemas con los gentiles. Él era muy rígido y estableció normas y requisitos que para mi entender ni él mismo cumplía cuando Jesús lo llamó. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurrió cuando van a elegir al sucesor de Judas. En Hechos capítulo 1, 21, 22 dice: por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros, alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día que subió al cielo. Mire, mi amado, cuando yo leo el texto bíblico, definitivamente Pedro tenía serios problemas con su rigidez en cuanto a ser judío. Pedro va a buscar a un sucesor para elegir a quién va a continuar el ministerio de Judas. Sin embargo, los requisitos que él decide poner son requisitos que cuando Jesús lo llamó, él no cumplía. Usted dirá: pero pastor, ¿por qué usted está juzgando o criticando a Pedro? Lo estoy haciendo porque Pedro estaba siendo procesado, aún ya siendo el primer pastor o apóstol de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y es interesante porque nosotros tenemos que entender que a pesar de aceptar el llamado de Dios, somos procesados y somos en ese proceso transformados por la gracia del Señor. Eso ocurrió y yo creo que Pedro se liberó totalmente cuando tuvo la visión del lienzo y cuando Cornelio envió a sus hombres a buscar a Pedro, y que Pedro estaba en la lucha todavía de aceptar la gracia de Dios como algo esencial de su ministerio. Cuando Pedro recibe la visión que dice el sueño, la visión, Dios le dice: mata y come. Había animales que para el judío era impuro e inmundo, y Pedro le dice: de ninguna manera yo voy a comer algo que es inmundo. Dios le dice: no llames impuro a lo que yo he santificado. Acto seguido llegaron unos hombres que Cornelio había enviado. Cuando Pedro accede a ir con los hombres de Cornelio, Pedro en el libro de los Hechos, el capítulo 11, dice: ahora entiendo que para Dios no hay favoritos. Ahora entiendo que para Dios todos somos iguales. Y es importante que usted y yo entendamos que cuando comprendemos la gracia de Dios, somos llamados a actuar por gracia. En muchas ocasiones nosotros en las iglesias ponemos requisitos que nosotros mismos no cumplimos, y leemos el texto bíblico y como lo tomamos literal, pensamos que así es que Dios quiere que seamos. No, Pedro, cuando iba a elegir al sucesor de Judas, estaba siendo procesado por la presencia del Señor. Dios no está buscando gente tan perfecta. Dios está buscando gente imperfecta. Dios nos está llamando así como somos, para que en su gracia vayamos y busquemos también a otros que también son imperfectos, porque la gracia de Dios es la que nos transforma, la que nos bendice, la que nos llena, la que nos sacia y la que siempre nos va a invitar a dar por gracia lo que por gracia recibimos. La gracia es un regalo. Compártela para que otros sean bendecidos. Si quieres buscar mi libro, lo puedes buscar en pastorcarlosarmando.com, y allí con mucho amor te lo puedo dedicar y te lo puedo enviar si estás en Puerto Rico o en Estados Unidos. Si estás en Europa, estás en algún sitio de Europa, puedes entrar ahora mismo a notebooks.es, que es la casa editora, y allí con mucho gusto también le enviaremos el libro en el nombre del Señor. No olvide que es por gracia un camino hacia la voluntad del Padre. Dios te bendiga.